Y el 17 de noviembre es el Día Mundial para concientizar acerca del cáncer de pulmón. Por ese motivo le agradecemos a la doctora Mónica Castro, jefa de la Unidad Funcional de Tumores Torácicos y Transferencia del Instituto Ángel Roffo, que esté comunicada con nosotros. Bueno, doctora, ¿qué síntomas presenta el cáncer de pulmón? Bueno, el cáncer de pulmón, primero decir que es una enfermedad que presenta síntomas tardíamente. Por eso nosotros, en la mayoría de los casos que concurren para diagnóstico, entre el 70 y el 80% de los casos son estadios avanzados, lamentablemente. Después vamos a hablar un poquitito de lo que es la detección precoz del cáncer de pulmón y lo que se vino avanzando en el mundo en relación al tema. Lamentablemente, el diagnóstico precoz se hace aproximadamente en un 20% de los casos, ahora un poquitito más, pero ronda en esas cifras. Ajá. Y los síntomas, pueden variar, eso va a depender de la localización, del tamaño del tumor, de la edad del paciente, del estado general del paciente previamente, si su cáncer se debe al tabaco, como en el 80% o no. Sí. Recordemos que está creciendo cada vez más la incidencia de cáncer de pulmón en no fumadores. Pensé que solamente eran personas que fumaban, pero bueno, claramente no, hay personas que les puede dar igual. Totalmente, nosotros cada vez estamos viendo ese aumento de la cifra que ronda entre un 15 y un 20%, en lo que se llama el primer mundo, pero nosotros ya estamos viendo casos más jóvenes, en pacientes más jóvenes, y en su mayoría son mujeres. Esto no pasa lo mismo en Asia. En Asia este porcentaje es casi el 50%, ¿no? Pero en el mundo el cáncer de pulmón en no fumadores, en los hombres es aproximadamente un 7 o un 10%, y en las mujeres un 15 o un 20%. Y doctora, ¿una persona cuándo debería acudir para hacer la consulta? ¿Qué debe notar en su cuerpo? ¿Qué síntomas debe notar para decir, puede tratarse de cáncer de pulmón? O para descartarlo. En realidad, cuando la enfermedad empieza a dar manifestaciones, como les decía antes, ya estamos hablando de estadios avanzados. O cuando la enfermedad se fue del tórax, ya está dando síntomas de presencia a distancia, sí. O locorregionalmente tiene un tamaño tal que compromete estructuras y empieza a dar síntomas. Generalmente son los estadios 3 o 4, sí. con compromiso locorregional. Falta de aire, pérdida de peso, cansancio, tos también son los síntomas más frecuentes. Como este tipo de lesiones también se ven fumadores, los fumadores muchas veces piensan que es parte del cuadro que ellos vienen presentando en forma crónica durante años. Entonces sí. Eso también hace más difícil el diagnóstico cuando se trata de fumadores. Y una manera, como les decía antes, de realizar una detección precoz es la tomografía de baja dosis, que en un grupo que se les llama de alto riesgo, que son pacientes mayores de 55 años, ahora en Estados Unidos en las pautas se bajó la edad a 50 años, que hayan fumado una cantidad de cigarrillos por año, que hayan dejado de fumar en un límite. Esos pacientes se les haría una tomografía anual de baja dosis, que sería como hacer el screening de cáncer de mama con la mamografía, el colorectal a través de la colonoscopía, sería como un análogo, ¿no? Pero sí. Estamos apuntando a una población fumadora de alto riesgo. Pero ¿qué pasa con los que son no fumadores que cada vez estamos viendo que va incrementando? Bueno, eso es un tema a evaluar y a investigar, ¿no? Doctora, le hago una consulta. Hay una persona que fue fumadora en su vida. ¿Tiene chance de revertir el daño ya hecho por el tabaco o ya el daño que se hizo queda ahí y es una cuestión azarosa después si puede llegar a tener cáncer o no? Siempre hay oportunidad cuando uno deja un hábito que es malo. O sea, siempre la posibilidad de revertirlo está. Nosotros siempre aconsejamos dejar de fumar, incluso un paciente que tiene un estadio avanzado de cáncer de pulmón, porque le va a ser beneficioso para su tratamiento. Si va a una cirugía, va a ser beneficioso para el posoperatorio, va a ser beneficioso también para las otras comorbilidades o bajar la posibilidad de tener otras complicaciones no relacionadas al cáncer de pulmón. En caso de aquellos que son estadios tempranos y que logran tener una resección curativa o un tratamiento curativo, tienen altísima chance de hacer un segundo tumor si siguen fumando en los siguientes 5 años.
Entonces las ventajas están por donde se las mire, ¿no? Por todos lados, pero en cuanto a lo que es la impronta que deja el tabaco, se piensa que, bueno, cuanto más años llevas sin fumar, mayor es la posibilidad de entre comillas, borrar ese daño genómico. Pero el daño que está hecho en el ADN sigue, es de por vida, ¿no? Ajá, Lo que pasa es que nuestro organismo tiene capacidad de depurar ese daño, y cuanto más tiempo libre de tóxicos lleve, más posibilidades hay de hacer esa limpieza, ¿no? Pero el daño genómico es permanente. Y doctora, le hago una consulta. Cuando a una persona ya se le detecta cáncer de pulmón, ¿cuáles son los pasos a seguir para saber qué tratamiento tiene que recibir? Bueno, lo primero es el diagnóstico histológico, es decir, cuando nosotros hacemos por un estudio por imágenes, hacemos ya la localización de una lesión que en ese momento es sospechosa o tenemos altísima chance de que sea un cáncer de pulmón, lo que necesitamos saber es el tipo histológico y después el perfil molecular, porque eso nos va a orientar a cómo dirigir el tratamiento. El gol estándar sigue siendo la cirugía, entonces cuanto más precoz sea el diagnóstico, más pequeño sea el tumor, mayores chances de realizar un tratamiento quirúrgico y después hacer un tratamiento en el postoperatorio en relación a ese perfil molecular. Y bueno, hoy por hoy también aparece la inmunoterapia como otra de las posibilidades terapéuticas fuertes, que eso lo medimos también en el diagnóstico molecular en la pieza del tejido. Para nosotros es muy importante hacer un diagnóstico molecular preciso, sobre todo en los pacientes no fumadores, porque el perfil de los fumadores es bastante similar. En cambio, los no fumadores es bastante divergente, porque como tienen mayor número de mutaciones. Pero quiero decir que las posibilidades de tratamiento son bastante similares. En cambio, los no fumadores pueden tener alguna alteración específica pasible de un tratamiento para esa alteración. Entonces, a todo paciente no fumador hay que hacer un perfil molecular lo más exhaustivo posible de lo que haya hasta el momento. Doctora, hay otra consulta. ¿Cómo se relaciona el cáncer de pulmón con el género? Bueno, eso es uno de los ítems que me gusta y que está dando luz, sobre todo en los últimos años. Primero, como les comenté al inicio, porque hay un alto porcentaje de cáncer de pulmón en no fumadores que son mujeres. En Asia es el 50%, en Occidente es entre un 15 y un 20%. Hay distintos factores que hacen que de la singularidad del cáncer de pulmón en las mujeres y en los varones, ¿no? Dentro de las fumadoras, la cantidad de años de fumar y la cantidad de cigarrillos por día es distinta en hombres que en mujeres en general. La capacidad para dejar de fumar también es diferente en relación al género. Y aparte, bueno, hay cuestiones biológicas que son características del género, desde lo hormonal, la capacidad de detoxificación, de agentes tóxicos, que varían en relación al género. Entonces eso va a tener que ver con la biología de los tumores en mujeres que en hombres. En general tienen mejor pronóstico las mujeres que los hombres en términos de sobrevida. No es grande la diferencia, pero hay una tendencia a tener mejor pronóstico. Una cosa muy llamativa en los últimos años es que en los resultados de los estudios de tomografía de baja dosis como método de detección precoz del cáncer de pulmón, las mujeres mostraron tener mucho mejores resultados que los hombres en cuanto a la reducción de la mortalidad por este método de detección precoz en la mayoría de los estudios. Sin embargo, las mujeres eran las que menos eran incluidas en los estudios. O sea, la mayoría de la población que conforman esos estudios son hombres. Y sin embargo, dentro de esa pequeña proporción, las mujeres fueron las que tuvieron los mejores resultados. Y eso me parece que es un tema muy interesante también para investigar. ¿Qué factores biológicos hacen que las mujeres tengan mejor rédito en hacer un diagnóstico precoz que los hombres? Doctora, ¿y hay una prevención? ¿Se puede prevenir? Dejando de fumar. Solamente eso. El agente causal hoy por hoy sigue siendo el tabaco. Hay otros agentes causales. En el mundo el radón es otro agente muy importante. Después hay otros agentes que están relacionados. Uno, la polución ambiental, combustión de materia orgánica, el humo de cocina, de combustión de madera, y un montón de otros trabajos que muestran que hay otros factores también, como nosotros creemos también que tiene relación con sustancias que están en el agua, agrotóxicos y demás. Todo eso colabora. Es muy interesante también la exposición laboral de las mujeres, ¿no?
Y un antecedente a tener en cuenta muy importante es los antecedentes genéticos. Es una variable muy importante también. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos con Pública y Plural aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo quiero agradecer al equipo que está con nosotros. Yo soy la coordinadora de oncología torácica, pero también está la coordinación de cirugía torácica, que colaboramos estrechamente junto con radioterapia. Es lo que llamamos la unidad funcional. Está formada por oncólogos, radioterapeutas y cirujanos. Y neumonólogos, porque es muy importante. Sí. El servicio de neumonología del hospital es pionero en lo que es el desarrollo del consenso argentino de detección precoz de cáncer de pulmón. Así que eso también hay que mencionarlo porque es muy importante. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Recién hablábamos con la doctora Mónica Castro, jefa de la Unidad Funcional de Tumores Torácicos y Transferencia del Instituto Ángel Roffo.